Personalmente bien, con 4 bypass que me hice hace 2 años, 1 año, 2 años, pero muy bien, gracias a Dios, con 2 nietos que me hacen bastante feliz también. Yo me casé de grande, así que tengo nietos muy chiquitos. Y políticamente con discrepancias respecto de lo que está haciendo mi partido. No cuestiono la pertenencia a Cambiemos, porque eso se discutió hace tiempo, sino lo que cuestiono es la actitud que tiene mi partido hacia adentro de Cambiemos, que no tiene nada que ver con lo que dijo que iba a hacer. Bueno, muchísimas cosas, la laguna, la ida a la laguna en Mateo es un sulky, digamos, ¿no? No había micros, había uno, pero pasaba más el Mateo que el micro, con mi madre y mis hermanos, éramos todos muy chicos. La estación de tren, yo vivía a 1,25 cuadras, salía de casa a la izquierda, llegaba a la esquina, cruzaba la plaza y estaba la estación, jugábamos ahí muchísimo, nos divertía muchísimo el tren. Las idas al campo con un señor que se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre, y que siempre me llevaba a mí en sulky al campo, a recorrer. Él tenía que hacer trabajos en el campo y mi madre me dejaba ir con él. Piruca se llamaba. Y bueno, la infancia muy feliz, la escuela de curas, qué sé yo, qué te puedo decir. Eso de más chico, de más grande, el club de pelota paleta, que me gustaba mucho. Las salidas ya de un poquito más grande los sábados y domingos, sobre todo. En los pueblos uno no es muy disciplinado, digamos, durante los fines de semana, la barra con los amigos. Existía en aquel tiempo algo que se le daba un nombre que me daba el buen usar, no creo que se use más, asaltos se llamaba. Bueno, todas esas cosas, el club esportivo le llamábamos nosotros, club de fútbol, el más popular, nosotros éramos hinchas de ese club, vivíamos a la vuelta de ese club, qué sé yo, no sé. Mi padre, y bueno, muchos sí, también con nosotros, cuando éramos muy chicos, aunque viajaba mucho porque hacía política siempre. Mamá siempre nos explicaba por qué estaba ausente, y a pesar de que ella sufrió la política, mucho la sufrió, las ausencias, las dificultades que generan las ausencias, pero a nosotros siempre nos explicó que la política era una causa muy noble y que por eso nuestro padre estaba ausente, así que yo no la sufría la ausencia de mi padre, no. ¿En qué momento decido ser radical? Yo no sé, pero bastante grande. En principio por una cuestión que tiene que ver con la escuela de cura. A mí me gustaba, me atraía la posición del cristianismo, la opción por los pobres. Y la política empieza a interesarme un poco más grande cuando veo que las cosas no son como son porque así tengan que ser, sino porque el hombre las hizo así. Al principio uno cree que las cosas son así, no se pregunta por qué son así. Cree que así deben ser, que no pueden ser de otra manera. Hay un momento en el que empezás a decir, pero podrían ser de otra manera las cosas, sí. Bueno, allí me empezó a interesar la política, porque precisamente es la actividad que tiene por objeto organizar las cosas para que sean de otra manera, la convivencia y la sociedad. Después, entonces, bueno, a raíz de que tenía un padre político, bueno, escuché mucho y leí mucho sobre el radicalismo y me acerqué al radicalismo porque defendía 2 valores que para mí eran muy importantes: la libertad, que hace la dignidad, y la igualdad, que hace la dignidad. Si vos querés, tal vez en ese momento no se llamaba dignidad, sino, no igualdad, sino justicia social, digamos, ¿no? Y empiezo a hacer política, sin embargo, si hacer política es ocupar cargos, que no es solamente eso, ser político, o ser legislador, como fui, por ejemplo, de grande. Mientras papá era una figura muy importante en el partido, no quise ocupar cargos. Tenía miedo que creyeran que me aprovechaba de alguna ventaja que no era política, simplemente que por el hecho de ser el hijo de Raúl Alfonsín me aprovechara de algo. Cuando ya dejó de ser,
y a través de organizaciones de espacios internos que tuvieron que ir a pelear contra otros dirigentes y perdí bastantes internas, entonces sí, me comprometí y al final terminé siendo presidente del comité de provincia, candidato a gobernador, en los peores momentos, cuando, después del 2001, no cuando era fácil ser radical, a gobernador, fui diputado provincial, diputado nacional, candidato a presidente, en los peores momentos siempre. Yo tenía un programa de radio en Chascomús, y me acuerdo que siempre le decía a la gente que se comprometa, que de la política no se puede prescindir. La política es una actividad inevitable. Si por política entendemos la tarea que tiene por objeto organizar la convivencia social, es una actividad inevitable. Porque el ser humano es un animal que vive en sociedad y de alguna manera hay que organizarlo a la sociedad. Bueno, esa tarea de organización es la que se llama política. Entonces le decía a la gente que se comprometa. No que sea político necesariamente, pero que se comprometa, que se preocupe, que piense cómo están organizadas las cosas, si no podían organizarse de otra manera, etcétera, etcétera. Y un día me pregunté yo, si yo hago todo, si me asumo todo, y si me comprometo todo lo que podría comprometer, me dije que no, que era cómodo y que tal vez ese razonamiento que hacía, el temor a que pensaran que por ser el hijo de Raúl, qué sé yo cuánto, bueno, fuera nada más que una excusa para no comprometerme más. Y al final empecé a asumir mayores compromisos, primero en mi sección, toda la quinta, Mar del Plata, Chascomús, Dolores, Castelli, Maipú, Belgrano, bueno, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando quise acordar ya estaba metido hasta acá, ¿no? Y uno en política no se pertenece. Eso es cierto, no es una frase hecha, no se pertenece. Cuando vos te metés y llegás a determinado nivel de profundidad, ya no podés hacer las cosas con tanta libertad, te debes a un grupo de personas. Me encantaba la docencia, mirá. Yo soy maestro nacional, normal, regional, qué sé yo, soy docente. Y vos sabés que, bueno, ciertas cosas se nota que estudié como maestro, porque dábamos práctica, ¿no es cierto?, durante la escuela secundaria. Y fui docente en una escuela industrial de educación cívica y me encantaba la tarea. No me ceñía los programas. Educación cívica, te imaginas que era una materia muy politizada, pero la daba en dictadura. Entonces trataba de demostrarle la contradicción que había entre los programas y la realidad. Los programas que hablaban de la división de poderes, que hablaban de la elección popular, que hablaban de los derechos y garantías, y la realidad que no garantizaba esas cosas, ¿no? Entonces yo leí el programa y decía, esto significa esto, ahora le voy a decir lo que dice la realidad, y leía los diarios. Pero si tenía inspección tenía que tener mucho más cuidado. Lo que me llevo de él, no queda bien que yo lo diga porque soy el hijo, pero era un hombre desinteresado, no era materialista, despreciaba la frivolidad, valoraba muchísimo la formación, la lectura. Era un hombre que decía, la familia se jode, uno tiene que preocuparse por los demás, sobre todo si hace política, así literalmente. Era una persona que le disgustaba la ley del menor esfuerzo, hay que potenciar lo bueno de la gente, decía. Qué sé yo, esas son las cosas que a uno lo van formando para la vida y después no se puede separar la vida de la política. Los valores de la vida después en la política también entran en juego, ¿no? Y eso es la solidaridad, desprecio por la frivolidad, absoluto. Humildad, le falta humildad a la política. Creo que el problema del hijo de es un problema cuando el hijo hace lo mismo que el padre. Y yo empecé a hacer esto de grande. Si bien siempre estuve haciendo política desde la orilla, no me metía en el agua, pero hasta la orilla llegaba. En realidad los problemas empecé a padecer, pero no por mí, sino por los demás, ¿no? Bueno, tuve que enfrentarme a los que en el partido, cuando yo salía a combatirlos políticamente, entre comillas, bueno, trataban de quitarle valor a todo lo que hacía, simplemente atribuyéndolo al hecho de que fuera Raúl Alfonsín. A ver, que si yo lograba adhesiones era porque
tenía este apellido. Sin embargo, hay varios que tienen este apellido en el partido. No soy el único, ¿no? Y sin embargo logramos conformar un espacio que terminó ganando en la provincia, que terminó siendo importante en el partido, que se armó a nivel nacional. Bueno, pero no era un problema que tenía yo, más bien lo tenían los demás. Yo no me comparo con mi padre. No tengo eso yo. Lo quiero muchísimo y no compito, no quiero ganarle, no. No. Soy distinto a él. Estoy formado en los mismos valores. No, ser hijo de genera algunos problemas cuando vos haces lo mismo, pero él lo resolví bien. No lo resolvieron bien algunos adversarios internos. Todavía no lo han resuelto. No está haciendo lo que dijo que debía hacer, que iba a hacer. Defeccionando, digamos, sin comprender la responsabilidad que tenía y tiene el partido hacia adentro de Cambiemos, incumpliendo lo que dijo que iba a hacer. El que diga que no es así no dice la verdad. Podrá explicar que tal vez hacer lo que habíamos dicho que íbamos a hacer no era bueno, que digan en todo caso eso, pero que no digan que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Estamos haciendo lo contrario, hasta ahora por lo menos, de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Evitar que se cometan errores, influir, no acompañar decisiones equivocadas, afirmarnos en nuestra identidad, no poner en suspenso nuestra identidad ni renunciar a ella, colaborar desde la diferencia. La discrepancia hizo progresar al mundo. Bueno, no hemos hecho nada de eso, lamentablemente. Pero no le echo la culpa al PRO. Un conjunto de decisiones, no hay ninguna que sea especialmente perdonable. Un conjunto de decisiones. En primer lugar, no haber hecho una campaña en las PASO con posiciones claramente radicales. Nuestro candidato no tuvo posición, no tuvo grandes definiciones. Y yo, no quiero ser duro con las palabras, pero para mí la negación de la política es la indefinición del político. En segundo lugar, no haber hecho un acuerdo programático, para empezar con el comienzo, ¿no? No haber hecho un acuerdo programático. A pesar de que éramos un frente que reunía fuerzas distintas, no hicimos un acuerdo programático. Es difícil de explicar eso. En tercer lugar, cosas que reclamé, ¿no? En tercer lugar, no haber pedido, precisamente por lo anterior, que se creara un espacio para que cada fuerza pudiera, antes de que se tomen las decisiones, opinar sobre la decisión más correcta, sobre lo que piensa cada uno respecto de cuál era la decisión más correcta. Creo que voy en el cuarto lugar, haber acompañado decisiones que eran, desde nuestro punto de vista, incorrectas. Nosotros decíamos que de decisiones que acompañamos hasta el año 2015, dijimos que esas decisiones que terminamos acompañando eran incorrectas. El que diga que no hicimos esto, el que diga que estoy faltando la verdad, está él faltando la verdad. Nosotros acompañamos decisiones, muchas, que creíamos que eran incorrectas. Bueno, creo que este cúmulo de cosas, haber priorizado la cuestión que tiene que ver con los cargos o los lugares en las listas, sino las ideas, haber puesto mucha menos pasión en la defensa de las ideas que de los cargos. Eso es una escuela, en la escuela política en la que yo me formé, esas cosas están mal. Eso no lo había visto nunca en el partido. El alejamiento del partido de su ideario, esas cosas son graves. Podrán tener las mejores intenciones los que son responsables de haber hecho estas cosas, pero eso no es bueno. Y yo le pido a la gente que reclame a los radicales, ¿no? Que no se desentiendan de las cosas que hacen, que no permitan que nadie actúe como si tuviera facultades extraordinarias, como si no tuviera obligación de rendir cuenta, como si se representaran a sí mismos. Nos están representando a todos. Y cuando no nos representan, tenemos que hacerles saber que no nos representan, no hay que ser miedoso. Cada vez que hubo así tensiones que trascendieron a la opinión pública, fue por razones que tenían que ver con lugares o cargos. En este caso creo que es especial, ¿no? Pero siempre fue por eso. A mí la verdad que eso no me interesa, ocupar cargos no me interesa. Por supuesto que el partido tiene cuadros para ocupar cargos importantes, pero lo que me interesa es poder influir en la decisión que se toma desde el gobierno nacional, porque de eso depende que se resuelvan o no los problemas.
Bueno, nosotros hemos puesto toda la pasión, todo el énfasis en defender lugares en las listas y hemos actuado con muchísima indiferencia respecto de las ideas del partido o de las convicciones del partido. Recuperar niveles de relación civilizada entre las fuerzas políticas y los actores sociales y económicos es un esfuerzo valorable. Bueno, la discusión que se dio respecto de cómo la Argentina se debe relacionar con el mundo también es una discusión interesante, aunque yo puedo no estar de acuerdo con ciertas políticas que a partir de esta discusión se tomaron. La continuidad de las ayudas sociales es muy importante y desmintió eso, lo que anticipaban algunos, que si el gobierno llegaba se iban a terminar esas ayudas. Hubiera sido gravísimo desde el punto de vista social, además de ético, terminar con la ayuda a quien lo necesita. La posición frente al narcotráfico, más allá de si la eficiencia ha sido tan grande como dicen, lo cierto es que ha habido una voluntad política y mayor comprensión acerca de los peligros que entraña este fenómeno. Bueno, hay cosas. Ahora, en lo económico yo creo que se han equivocado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. No creo yo. A ver, objetivamente se han equivocado, porque los indicadores socioeconómicos actuales lo indican. Son los mismos que existían en el 2015. Son esos indicadores que hacían que muchos dijeran que la herencia era muy pesada. Son esos indicadores socioeconómicos que hicieron que perdiera la elección el Frente para la Victoria, ¿no? Y son exactamente lo mismo, de manera que objetivamente no han resuelto los problemas. Pero no han resuelto los problemas porque se tomaron en muchos casos decisiones equivocadas, pero no para mí, para mi partido. Por eso es que tienen que explicar quienes ocupan estos lugares por qué acompañaron esas decisiones. Si hubiéramos hecho lo contrario, estoy seguro que el PRO, agradecido además, no las hubiera tomado y estaríamos mejor. La inflación, el déficit fiscal, la recesión económica, la pobreza, la falta de acceso a los créditos, la distorsión de los precios relativos, se llamaba todo eso pesada herencia, ¿no es cierto? Bueno, hoy eso está igual, ¿eh? Está igual. Y de manera que no era que yo lo llamaba, no, así se llamaba, digo. Le decían los que eran opositores al régimen, al gobierno de Cristina. Creo que ningún gobierno hace todo mal ni todo bien, creo que hicieron cosas buenas. Las primeras de las cosas buenas que hicieron, no dolarizar la economía con el gobierno de Néstor, por ejemplo. Me acuerdo que yo celebraba eso públicamente en los medios, lo decía. La negociación de la deuda fue muy buena. Sí, podía haber sido mejor, y sí, todos dicen que podía haber sido mejor, o muchos dicen que podía haber sido mejor. En la cancha se ven los pingos, había que negociar, fue muy buena. La intención de distribuir el ingreso, de distribuir mejor el ingreso fue buena. Creo que no lo supieron hacer bien. Creo que simplificaron o banalizaron la idea de justicia social y de igualdad, porque no mejoraron en cosas esenciales que tienen que ver con la igualdad. La educación pública, al cabo de 12 años, era la misma en términos de calidad que la que habían recibido. El transporte público, que es tan importante también para la calidad de vida de la gente, era el mismo que habían recibido. La seguridad era la misma que habían recibido. La salud pública, la misma que habían recibido. El sistema tributario, que es un capítulo esencial en la lucha por la igualdad, era tan injusto como el que habían recibido. Creo que no supieron aprovechar un momento muy favorable que permitía discutir cómo se distribuía la renta para avanzar con mayor calado en la discusión sobre la justicia social. En el año 2001 ocurrió algo muy grave en el país. Cualquier partido que aparezca como responsable de una crisis de esa naturaleza paga las consecuencias, sin ninguna duda. Y nosotros las pagamos. La sociedad nos responsabilizó a nosotros. Lo cierto es que la primera elección presidencial después de la crisis del 2001 sacamos el 2% de los votos. Todos los medios decían que desaparecíamos y casi desaparecimos, ¿no? Sacamos el 2% de los votos, porque no se dice solo ahora, se decía desde entonces. En la segunda elección presidencial no tuvimos candidato propio. Tuvimos que ir detrás de un candidato peronista, Roberto Labaña, a quien queremos muchísimo. Entonces los diarios decían, desapareció efectivamente. Se transformó en un partido provincial.
que se tiene que sumar a algún acuerdo, a alguna alianza, porque no es un partido nacional. En la tercera elección presidencial experimentamos una mejora extraordinaria que no fue valorada por mezquindad en el partido, yo creo. En otro programa podemos hablar a qué me refiero con esto, pero ese progreso que experimentamos se expresa en lo siguiente. Tuvimos candidato propio, de nuevo. Antes no lo habíamos tenido porque los guarismos que arrojaban las encuestas que sacaríamos eran un desastre, ¿no? Tuvimos candidato propio de nuevo, que fue quien habla. Pero además sacamos casi 3 millones de votos. Más de 2.750.000 votos en las PASO. Y en un momento muy difícil para ser opositor, porque le iba muy bien al kirchnerismo, le iba muy bien al gobierno. Se registraban mejoras económicas importantísimas, récord de exportaciones, mejoras sociales importantísimas, crecían los salarios, el mundo estaba en crisis y nosotros confrontando con lo que ocurría en el mundo parecíamos como una excepción. Era muy difícil ser opositor y en ese contexto tan difícil sacamos 2.750.000 votos. Después, en el 2015, cuando ya era mucho más fácil ser opositor, porque la economía estaba muy complicada, volvió a sacar 600.000 votos el partido, como en el 2001. ¿Y por qué? Porque el candidato del 2011 era más buen mozo. Sí, por supuesto que eso también tiene que ver, pero no, por las propuestas, porque el candidato del 2011 decía cosas radicales, el candidato del 2015, como formaba parte de un frente que reunía fuerzas que pensaban de manera distinta, a veces contradictoria, creyó que no había que decir demasiadas cosas, entre otros fenómenos, ¿no? Podríamos haber sacado muchos más votos si nosotros hubiéramos disputado en el Cambiemos con el PRO, desde posiciones, con programas, con propuestas, con iniciativas bien radicales. Porque si la gente quiere votar políticas de otro partido, va a votar al candidato de ese partido, no al candidato de la Unión Cívica Radical, ¿no? Entonces yo creo que se va a recuperar. La experiencia nos demuestra que depende de nosotros, no únicamente, pero depende de nosotros. Si vos querés parecerte cada vez más a otro partido, no vas a recuperarte como Unión Cívica Radical. Ahora, ¿por qué en lugar de dañar al partido, por qué no te cambiás de partido? Si vos querés cambiar la ideología, estás cambiando el partido, y sin dar ninguna discusión. Yo nunca vi una Unión Cívica Radical tan alejada de sí misma y de sus representados. Entonces, bueno, a mí es así, que haga política otro. No me interesa hacer política por los cargos, con indiferencia de las ideas, como si las ideas fueran incidentales. Bueno, hay algunos que, no solamente en nuestro partido, en la política en general. Algunos me dicen qué diría qué hubiera dicho en Gualeguaychú. No lo sé. No me atrevo a decirlo. Creo, sí, pero no me atrevo a decir. Creo saber, pero no me atrevo a decirlo. ¿Sabes por qué? Por respeto. Porque si me equivoco no está él para rectificarme. Entonces yo le digo a los radicales que dicen que lo quieren tanto y a los que le preguntan esto mismo, que también ellos se abstengan. Porque incluso aunque acierten, suponete hay algunos que dicen, no, Raúl diría sí, sí, por supuesto, a muerte, qué sé yo cuánto. Suponete que acierten. Primero que tengan cuidado porque no está para desmentirlo, pero suponete que acierten. Esos señores que dicen eso, aunque acierten, seguramente no están en condiciones de dar los fundamentos por los que Raúl Alfonsín tomaría esa decisión. Y los fundamentos son tan importantes como la decisión. Entonces, si no están en condiciones de dar los fundamentos, que se callen, que sean más respetuosos. Ahora, te digo una cosa. ¿Qué haría Raúl Alfonsín frente a un partido que incumple lo que dijo en Gualeguaychú y que no colabora con el gobierno como debería, advirtiéndolo antes de que tome decisiones equivocadas? Tratando de influir para que no tome decisiones equivocadas. Frente a un partido que actúa así, como ha venido actuando el nuestro, haría exactamente lo mismo que estoy haciendo yo, porque yo lo conozco. Haría exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. Por eso, algunos que van a hacerles homenajes a veces, bueno, más bien que piensen en lo que pensaba Raúl Alfonsín, ¿no? Si los homenajes son sinceros, en las ideas. Por supuesto que si hay diferencias se deben procesar de manera civilizada, de manera responsable. Yo mismo, yo no actúo con mis diferencias en el PRO de manera irresponsable. Yo lo hago de manera constructiva.
no atribuyo malas intenciones a nadie, ni soy de los que cree que el liberalismo económico no tiene derecho a competir en democracia, que es un demonio. El liberalismo económico tiene, como cualquier otra corriente de pensamiento, derecho a participar por obtener mayor, o a competir por los apoyos mayoritarios en la sociedad. Somos nosotros los que tenemos que hacer autocrítica si no somos capaces de ganarle la mayoría al liberalismo económico. Somos los que pertenecemos o defendemos posiciones más de izquierda, más politizada, forma de politización de la economía, lo que debemos criticarnos. No criticar a los que piensan de otra manera. Yo estoy seguro que el PRO hace lo que cree que es mejor para el país. Absolutamente seguro. En ese punto de vista no lo puedo criticar. Ahora, yo no coincido con esa idea. Y en cambio sí critico a mi partido, que acompaña decisiones que están inspiradas en una idea que no es la nuestra. Soy de los que creen que ningún conflicto se encara bien echándole culpas y atribuyendo malas intenciones. No. No hay que decir cosas que puedan complicar la resolución del conflicto. No digo impedirla, pero que puedan complicar la resolución del conflicto. Cuando haces cosas que pueden complicar la resolución del conflicto, estás complicando a muchos, no solamente a vos como gobernante. En segundo lugar, creo que, como decíamos al principio, creo la educación ha sido desatendida por los gobiernos. ¿Por qué no tiene, a pesar de que todos decimos que nos importa tanto, tantas consecuencias electorales? En primer lugar, porque cuando se mejora en la educación no se nota. Vos no notás que, mirá, cambié aprendo mucho más, se me resulta mucho más fácil. No notás, eso se va dando de manera imperceptible. Por otro lado, son chicos que no votan. Por otro lado, los padres tampoco se enteran si esos cambios de calidad se producen o no. Entonces no le damos demasiada bolilla. Por otro lado, hay una tendencia a creer que en su escuela todas son las cosas, que la escuela pública está muy mal, salvo la mía, salvo la que van mis hijos, ¿no? Entonces yo no creo que como sociedad le demos tanta importancia a la educación, y cuando veo que hay algunos padres, son minoría, no lo digo, que van y se enojan con maestros, por lo menos en casos en los que parece ese enojo absolutamente injustificado, porque hay exigencias de cierto comportamiento disciplinado, porque hay evaluaciones. Bueno, yo creo que eso le hace mucho daño al sistema educativo, ¿no? El que sorprende es el radicalismo. Eso sí que no era previsible. Que el radicalismo que existe después de Macri, que Macri ganó, es distinto al radicalismo que existía antes de que Macri ganara. Eso sí, Macri es exactamente el mismo, es un hombre coherente y hacen lo que creen que es mejor para el país. Yo creo que lo que ellos hacen no es mejor para el país, yo creo que es peor para el país. Ojalá yo esté equivocado, pero la experiencia en otros países del mundo nos indica que cuando se han aplicado recetas de esta naturaleza, ahora por ejemplo las que impone el Fondo Monetario Internacional, los resultados no han sido buenos. No tienen nada que ver con el propósito que supuestamente las inspiran, terminan produciendo resultados absolutamente contrarios a lo que se buscaban. No es un buen camino para resolver esos problemas. Pero esto es mi opinión. Pero yo creo que este gobierno parte de la idea de que por lo menos en economía, que además influye mucho sobre lo social y sobre las condiciones de vida, lo mejor que pueden hacer los gobiernos es no meterse. Que si los gobiernos o la política, como vos quieras llamarlo, se comprometen o se meten en la economía, aún con buenas intenciones, termina produciendo malos resultados. Para decirlo en otras palabras, yo creo que partidos como el PRO creen que los mercados son los que más saben de economía, que los mercados deben decidir cómo se asignan los recursos, cómo se distribuye la riqueza, qué tipo de cosas se producen, cuáles deben ser las relaciones laborales. Los mercados deben decidir eso. Entonces es difícil saber a dónde vamos, porque vos no podés saber a dónde va el mercado, porque el mercado no tiene planes. Esa no es la función del mercado. En el mercado lo que prevalece es el ánimo de lucro. Es un mecanismo muy importante para generar riqueza. Pero además de vivir en una sociedad que necesita de actividades económicas, nosotros vivimos en una sociedad política y queremos que sea cada vez más democrática, más igualitaria, más justa, más equitativa. Y para que todo eso ocurra, necesitas que la economía funcione de manera tal que sea funcional a que eso ocurra.
Y el mercado no tiene esas intenciones, no porque sea malo, porque no le corresponde al mercado, esa es tarea de la política. Y esta es la principal diferencia que existe entre el PRO y nosotros. Encontrarse con personas que dicen, yo no me arrepiento de nada, de lo que hice ya lo hice. Yo sí me arrepiento. Yo me arrepiento de no haber sido mejor alumno, por ejemplo, de no haber leído más las cosas que me recomendaban que leyera en la escuela. Me arrepiento de no haber sido más disciplinado después de dejar la escuela. Me arrepiento de no haber tenido el coraje para estudiar ciencias políticas también. Mira que les digo una cosa, yo soy muy tímido y eso me cuesta, pero lo supero, ¿no? No, soy muy tímido. No tanto en política, pero cuando estoy fuera de la política. Vos sabés que a mí me dicen alguna, no te puedo creer, ¿cómo vas a ser tímido si tenés que hacer discurso y contar? Y es cierto, a mí me costaba creer que los actores fueran tímidos. Me encontraba con muchísimos actores que me decían, soy muy tímido. Y le empecé a creer a partir de mi propia experiencia como político, ¿no? Pero no, tampoco es algo que me mortifique. Es bastante incómoda la timidez, pero que no pueda superar mi vida, no diría que no hay nada que me pese, qué sé yo. Por ahí si me haces la pregunta mañana o dentro de un rato que me acordé, esto, pero si no me acuerdo no debe ser grave. Milanesa a la napolitana sin jamón con papas fritas. Te voy a decir el que digo siempre. Ortodoxia de Chesterton. Cantantes, si querés te digo. Charles Aznavour, Sandro, mirá qué antigüedad. A mí me gustaba mucho esa música. Gilbert Bécaud, Nicola Di Bari, Manzanero, Luis Miguel, Chico Buarque. La edad más linda de la vida es cuando era estudiante universitario. El nacimiento de mis hijos, la infancia de mis hijos, todo eso. Yo no la conozco mucho, María Eugenia. He tenido 2, 3, 4 conversaciones con ella. Me parece una buena persona. Me parece una persona con sensibilidad. Me parece, no la conozco demasiado. Y ha tenido que hacerse cargo de una provincia muy difícil. Carrió es una persona con un fuerte compromiso con las instituciones, pero no sé si con tantas convicciones respecto de lo que hay que hacer desde el punto de vista económico en el país y social. Un hombre con opiniones cambiantes, en los 90 liberal y después del fracaso del liberalismo, crítico con el liberalismo, pero que hizo algunas cosas desde el punto de vista económico, por lo menos desde la intención, que estaban bien. Cristina, una mujer que también, desde el punto de vista de las ideas o las filosofías que inspiran la gestión, no le haría mucho cuestionamiento, pero otra cosa es la realización después. Y además no creo que tenga demasiados talentos políticos, sinceramente, porque se peleó con todos. En política vos no te podés pelear con todos, por lo menos con todos a la vez. Un dirigente sindical muy combativo y presidente independiente, ¿qué quiere que te diga? Yo soy de Independiente y yo, más allá de la diferencia que tengo con los sindicatos, digo siempre que hay algo peor que sindicatos defectuosos o deficitarios, la inexistencia de sindicatos. Y cuando los sectores de la derecha critican a los sindicatos, no lo hacen por la misma razón que lo hacemos los sectores de la centroizquierda o de la izquierda. Yo quiero sindicatos fuertes. Hay sectores de la derecha que no quieren sindicatos fuertes, ni débiles, no quieren sindicatos. Mi padre, no puedo hablar de él. Y además, para mí, la principal referencia política es el radicalismo. Siempre me acuerdo de la misma, Dios mío.
Amor, vino, tarantela y muerte. No sé por qué cuando me preguntan contesto ortodoxia, porque se me ocurrió una vez y después, tal vez, con el libro, ¿no? Y después digo, no, no es ortodoxia, qué sé yo, pero se me ocurre ese libro que me gustó y Amor, vino, tarantela y muerte. Una película que me gustó mucho. La década prodigiosa es otra que me gustó mucho. Estoy hablando de la década del 80, 70. Chascomús. No vamos a quedar mal mis hermanos. Para no quedar mal con eso, son amigos míos, mis hermanos. Mis nietos son la alegría más linda. Ahora la última Charito. El primero Hipólito, por Hipólito Yrigoyen, la segunda Charito, porque nos gustaba el nombre nomás. A ellos, a los padres. Aunque hace mucho, ninguna es comparable con la pérdida de un hijo, ¿no? La pérdida de un hijo. Que podamos construir una ciudad más democrática, más libre y más igualitaria, más justa, donde los sufrimientos evitables sean evitados. Una buena persona, o aspiras por lo menos.